Oigan amigos, hoy día vamos a hablar de un tema que yo diría hace un par de años estaba más bien pensado o destinado al mundo de la ficción, o creíamos que estaba en ese terreno, o por lo menos de otros países, y que hoy en día lamentablemente es una cruda realidad en Chile. Estoy hablando de los sicarios o crímenes por encargo, Juan Andrés Alfate, que hoy día parecen ser una realidad muy latente en Chile. Absolutamente. Para eso hoy día nos va a acompañar nuestro querido amigo, nuestro tremendo experto en la materia, como es Carlos Gutiérrez. Y como tú bien decías, Michael, hay una increíble preocupación con respecto a este fenómeno que ha estado creciendo durante los últimos años, que antes uno más o menos tenía cierto entendimiento a partir de películas y series de televisión, y hace referencia a que de parte del mundo delictual, como parte de su jerarquía y de toda su estructura para llevar a cabo sus negocios ilícitos, existe el personaje del sicario. Una persona que puede ser arrendada o que incluso puede ser incorporada a esta familia delictual y que es finalmente un asesino a sueldo, que por un monto fijo o a veces por encargo, por cada caso que le toque asesinar a una persona que no tiene ningún vínculo con él, podría obviamente estar hoy convirtiéndose en la medida de ajusticiamiento, más proclive a convertirse, en la forma de atemorizar, a las bandas rivales, así como deshacerse de aquellas personas que se convierte de cierta manera en algún problema para su negocio. Hay que entender de que existen sicarios extranjeros, también nacionales, e incluso esto, aunque usted no lo crea, se ven arrastrando mucho tiempo hasta acá. Ya estamos con Carlos Gutiérrez, a quien damos la bienvenida a su programa, querido amigo. Así son. Hola, Carlos. Así es, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, un gusto tenerte acá en nuestro programa como siempre. Queremos abordar este tema que es tremendamente complejo porque la memoria que uno tiene, por lo menos acá como chileno, es ver estos casos de sicariato, no sé, en Colombia, en México o en España, por ejemplo, pero acercar esa realidad a nuestro país y verla tan presente ahora en el día a día, lamentablemente, es una alarma que se enciende muy rápido y es una preocupación tremenda para todos quienes vivimos acá en Chile. Quiero partir preguntándote, Carlos, ¿qué tan normal es esto, normal si se pudiera llamar de esa manera, el sicariato en otros países que no sean como los icónicos en este lamentable tema? ¿Qué tan común es? Bueno, no es común. Es algo que no es común, descartando por supuesto los países que tú me mencionas donde esto es cada vez más frecuente. Por supuesto que no es común que alguien le pague a otra persona por ir a matar o quitarle la vida a otra persona. O sea, no es común en ninguna parte del mundo, no es normal. Pero sí es una situación que se ha ido avanzando con el tiempo por diferentes necesidades delictuales. Carlos, es una realidad nueva porque, a ver, yo estaba buscando información, me encontré un reportaje de Informe Especial de Televisión Nacional de Chile de octubre del 2017, donde una persona, y anoté la frase textual, decía: el sicariato es un negocio redondo acá en el norte. Una persona que, por supuesto, no tenía identificación. ¿Es nuevo el sicariato en nuestro país o efectivamente existe hace más tiempo del que uno cree y estaba muy como en los bajos mundos del narcotráfico, por ejemplo? Sí, esto existe hace un tiempo, se ha mantenido o se mantuvo bajo perfil por un tema entre bandas y así se manejaba hasta ese minuto. Pero recordemos que el sicariato nace aproximadamente, viene a fines de los años 80 y principios de los años 90 con Pablo Escobar. Él genera este nuevo trabajo y le llaman el sicariato, por sus guerras que tenía con el cartel de Cali y con las guerrillas. Entonces él comienza a reclutar jóvenes que no tienen ninguna asistencia social o tenían muy pocos recursos en sus casas. Entonces ellos veían, tal como tú lo decías, Michael, una manera fácil de hacer dinero. Y él forma escuelas de sicarios. Y también, por supuesto, los otros carteles contrarios también generan estas escuelas donde se les entrenaba, donde se les enseñaba a disparar, a andar en motocicleta. Pero una de las características de ellos es que ellos, después de que hacían su trabajo, también eran asesinados por parte de los carteles, es decir, para que no existiera ningún trazo, ningún rastro para ligar el sicario con el cartel. Entonces, claramente eso se está viendo reflejado acá en Chile hace bastante tiempo, no es nuevo.
Bueno, una cosa que llama tremendamente la atención es que si bien hay sicarios que parecen haber hecho una carrera y que cuidan su oficio, si se le puede llamar así, respecto a ir borrando las huellas que pueden culpabilizarlos a ellos o a quien mandó a hacer, digamos, el pedido de asesinato. Y hay otros que sencillamente parece que funcionan a plena luz del día y que poco y nada parece importarles ser descubiertos o que claramente son para nada prolijos en su actuar. El último caso de más alto impacto que hemos tenido con respecto a esta materia tiene que ver con el asesinato de Alejandro Correa, un importante agente inmobiliario que fue precisamente asesinado en su propia casa de por lo menos 3 tiros, 2 de los cuales efectivamente impactaron su cuerpo. Pasamos a revisar de inmediato el titular, que esto nos llega de Bio Chile, que dice así: denuncian que sicario, eso era los comienzos, habría baleado y asesinado a empresario afuera de su casa en Concón. Esto pasa el día lunes reciente, 18 de mayo, donde este tremendo y conocidísimo hombre de negocio que vivía en este sector exclusiva de Concón, finalmente en los sectores de Bosque de Montemar, cuenta cómo de repente, y según parte de los testigos, esto prácticamente ya con el alba, ya con el sol completamente iluminando el día aquel, donde finalmente un hombre se baja, toca el timbre de su casa, él no lo recibe, él lo único que hace es esperar un rato más, y luego, cuando lo pilla fuera de sus propias dependencias, decide propinarle una serie de disparos. Algunos hablan de 6, por lo menos se confirman 3, 2 de los cuales impactaron no solamente en su cabeza, sino también en parte de su tórax, en parte de su cuerpo. Finalmente, la Brigada de Homicidios de la PDI termina entendiendo de que esto, y las razones ya las veremos, es por un asesinato de encargo. O sea, este hombre murió a manos de un sicario que claramente, digamos, no se cuidó demasiado y fue pillado a la brevedad. ¿Qué pasa ahí, digamos? O sea, me doy cuenta de que no parece haber una gran planificación. Es dónde vive la persona y esperarlo afuera hasta que salga y dispararle. No hay que esto parezca un accidente, como uno ve en las películas. Vamos a hacer que esto sea digamos, algo completamente casual, que fue un asalto frustrado. En fin, ¿qué sucede en este caso? Sí, esta situación seguramente porque hay diferentes niveles de sicarios, hay gente por supuesto con mucho más experiencia lamentablemente en eso y por supuesto se ponen más fríos y ven también y entran en la confianza, entonces es ahí donde pueden ir dejando pistas, ya no les interesa que los vean a la luz del día, seguramente hay que ver qué tipo de remuneración recibió esta persona o qué tipo de amenaza también pudo haber tenido para realizar este acto, pero claramente en estas circunstancias sabemos que esta persona tiene antecedentes también por homicidio, estuvo investigado por diferentes antecedentes, narcotráfico también, entonces es una persona que tiene lamentablemente un prontuario bastante avanzado en el ámbito delictual. Entonces eso es también algo a considerar en este caso, por algo a lo mejor tuvo ese atrevimiento de realizar esto a plena luz del día y frente a la casa de la víctima, y de hecho hay antecedentes que mencionan que él contrató un servicio de un vehículo para que lo llevara, el taxista vio todo y él finalmente es un testigo clave, entonces es algo muy, muy arriesgado. Y de hecho voy un poquito más atrás al contratar a este taxista, porque estaba leyendo unas declaraciones de Jairo Cortés. Jairo Cortés es un feriante que le arrendaba una pieza a este sicario, llamémoslo así, le arrendaba una pieza, y que él dice en un testimonio que entregó a la fiscalía, dice que el 14 de mayo este ciudadano colombiano le cuenta de los planes. Es más, no solamente le cuenta de los planes que tiene, le muestra el arma sobre una mesa, la deposita, y que además le cuenta que es la única forma porque le van a pagar algo así como 5 millones de pesos. Todo esto salió en un largo reportaje que hace hecho La Tercera y que tiene los antecedentes de Jairo. Mi consulta es, acá estaríamos hablando de un sicario que es amateur y por eso cuenta la situación, por eso cuenta detalles del plan, o podríamos estar hablando de que a los sicarios les pasa similar a las narcobandas, que de repente tienen que mostrar todo lujo a través de las redes sociales y muchas veces por eso los pillan, porque el ego les empieza a consumir y decir, oye, yo soy más bacán que el que está en la otra vereda, yo robé más, yo tengo más marcas, qué sé yo. ¿Podemos tener como un perfil de este sicario a partir de eso? Sí, acá claramente el recibir 5 millones de pesos de remuneración por realizar este acto es mucho dinero.
Entonces alguien que por supuesto tiene esa capacidad económica para poder pagar eso, y eso también no se le paga a un sicario primerizo, sino que los primerizos les pagan muchísimo menos dinero que eso. Entonces es muy importante conocer los antecedentes, tal como les decía anteriormente. Este tipo que está detenido tiene un prontuario policial, el tipo tiene antecedentes por homicidio, tiene antecedentes por tráfico de drogas, no es cualquier persona. Entonces él sabe, a lo mejor dentro de la confianza o para ganar respeto dentro de la comunidad, él dice que hace esto y así se gana un respeto. Entonces esa es la forma que ellos tienen de presentarse y decir: aquí vengo yo, aquí me las traigo Peter, como se dice, para que todos entendamos. Entonces es bastante complejo la situación en que él está envuelto en este caso particular. Claro, y es muy compleja, además, por cierto, que para la víctima, sobre todo cuando fallece, imagínate después aquellos que quedan con vida, cómo sobreviven a eso, las familias también, un daño tremendo. Pero también quisiera compartir una experiencia a modo personal. Fíjense que yo hace un par de años, cuando todavía hacía clases de pol, tenía varias compañeras alumnas colombianas, y una de ellas me decía una vez, justamente hablando de todo esto que se estaba dando con el tema del tráfico de drogas, con la gente colombiana que hacía este tipo de actos a nivel de sicariato, y ella me decía: ¿sabes qué? Esto es un tremendo daño también para el pueblo colombiano que está en Chile o en cualquier país donde busquen migrando nuevas oportunidades, porque al final terminan generando un prejuicio tremendo y perjudicando a quienes nada tienen que ver con estos actos delictuales. Entonces vemos que gente de repente muy honesta, muy trabajadora, que también está cansada con ese estigma de vivir, con cargar con esa imagen de los carteles colombianos, por ejemplo, y es terrible porque acá lo vemos en Chile, somos una sociedad tremendamente prejuiciosa, y estas mismas acciones también van enlodando el buen actuar de otros extranjeros, ya sea colombianos o de cualquier otra nacionalidad, y que se les termina poniendo una chapa que les impide encontrar trabajo, que les impide de repente generar buenas redes de amigos, y así un montón de daño que parte desde lo más grave, como es quitarle la vida a una persona, como para ensuciar la imagen de una nacionalidad completa. Exactamente. Bueno, terrible. Fíjense que esto ocurrió, este asesinato, o sea, se perpetuó más bien a eso de las 9:30 de la mañana, ese lunes 18 de mayo, y ya a las 17 horas, con todo obviamente en medio de esta terrible pandemia que vive el mundo entero, finalmente es declarado como fallecido Alejandro Correa. Sin embargo, quiero repasar un comentario que es muy interesante, tratar de entender por qué alguien quiere, necesita o desea asesinar a este hombre de negocios. Leemos a propósito del primo de la víctima, Jorge Fernández, quien coloca a través de sus redes sociales, dice: hoy un sicario asesinó a mi primo Alejandro Correa en su casa en Bosque de Montemar. El viernes él ya había denunciado en la municipalidad de Quilpué que un sitio de su propiedad había sido tomado y que había autos de alta gama en él. Un sicario entonces fue hasta su casa y le dio, él corrobora, 6 tiros. Hay que comentar además que cuando él comienza a hacer esta denuncia, inmediatamente se dan por enteradas las personas que están ocupando este sitio que es de su pertenencia, y que él menciona algo que no es menor, que está ocupado o que hay presencias de autos de alta gama, costosísimos autos que generalmente son los que se le asocia al narcotráfico. Y finalmente comienza a recibir Alejandro una serie de amenazas que él obviamente, y como un hombre que está completamente inserto en el sistema, que ha hecho un buen negocio de lo que la sociedad le propone y le permite, él cree obviamente en la justicia, él cree que estas cosas resultan y que una amenaza sin fundamento no va a llevarlo a mayores. Y sin embargo vemos que carepalo, porque no sé qué otra expresión decir con respecto a esto, cabe suponer, uniendo las piezas de esta cadena, desde que aquellas personas que estaban ocupando, que se sintieron agredidas, que empezaron a amenazarlo y que luego contratan a este hombre para que, con un carepalo impresionante, vaya a tocarle el timbre de su casa, esperando que salga con una pistola afuera. Como no sale inmediatamente, lo espera y luego lo pilla, obviamente ya desalojando su hogar, y ahí es donde le coloca estos 6 tiros, que finalmente 2 fueron los que impactaron su cuerpo y que le dieron muerte. Sí, es una situación que
tiene que llamar la atención. A nosotros nos tiene que llamar la atención como sociedad, porque sabemos, dentro de la información que se maneja en este caso particular, que los terrenos tampoco eran tan tomados, sino que eran más vendidos. Alguien estaba vendiendo esos loteos, entonces se estaba generando un negocio ilegal, por supuesto, y hay otras víctimas que son las personas que están comprando esos terrenos de forma ilegal. Imagínate. Claro, y Alejandro, entiendo que además alcanzó a poner como una especie de denuncia, o por lo menos a investigar por este ploteo de venta ilegal de lo que eran sus terrenos. Carlos, yo recojo las palabras de Monty. Creo que el afán de ninguno acá es estigmatizar a una población, a un segmento de inmigrantes que además han hecho tanto por este país. Yo creo que el intercambio cultural que tenemos es exquisito. Pero ¿existe alguna diferencia entre un sicario chileno, por ejemplo, o un sicario que venga del extranjero? Te lo pregunto porque uno puede pensar, claro, del extranjero hay más influencia, a lo mejor en los países como Colombia se utiliza más el sicariato, pueden tener más experiencia. ¿Hay algún tipo de diferencia? Te dejo planteada la pregunta, piénsala, pero antes te quiero contar un tremendo consejo, porque tenemos, escúchenme, los nuevos sabores de Old Smoke, y continuamos hablando con Carlos justamente de esta situación. ¿Hay una diferencia entre sicarios chilenos o extranjeros, Carlos? Sí, vimos hace muy poco, un par de días atrás, también unos sicarios que cometieron un crimen en Valdivia, por ejemplo, contratados por dos mujeres, y la forma de actuar es diferente. Lo hablan algunos policías también, que la formación del sicario que viene, hay que recordar, y vuelvo a mencionarlo, en Colombia ellos tenían escuelas de sicariato. Entonces, esta gente, por la edad que tienen, es muy probable que hayan participado en estas escuelas. En Colombia, especialmente en Medellín, ellos han eliminado estas escuelas, por supuesto, han logrado hacerlo. Pero con el tema migratorio han llegado muchos a Chile y presentan este tipo de audacia para generar estos crímenes, como lo conversábamos al principio, a plena luz del día, dejando todo tipo de evidencias y básicamente sin que le importe que lo pillen. Hay que entender que el sicario no tiene mucho que perder tampoco. Es una persona muy solitaria, muchas veces con suerte tiene su madre o su padre, y es una persona que él va al choque, por decirlo de una forma. Entonces él puede perder la vida en cualquier minuto también. Entonces alguien que hace algo muy brusco por una cantidad X de dinero y se arriesga a eso, es algo que él sabe lo que está haciendo. Ahora, Carlos, fíjate qué increíble, qué importante es la buena educación, como ya se ha planteado en este programa, que no debemos estigmatizar, y que Colombia ha hecho un trabajo increíble y importante en nuestro país y al mundo entero para, obviamente, sacarse este estigma, y muchas empresas colombianas son consideradas unas con el mejor trato para sus empleados y las más rigurosas en toda su jerarquía operativa. Finalmente, este hombre fue atrapado. Leo rápidamente esto que funciona en la radio cooperativa, que dicen: detenido el presunto, ya está bien claro, sicario de Concón, que reconoció pago por matar al empresario, y la PDI logró dar con él este pasado jueves 28 de mayo. Y con respecto al tema de las nuevas técnicas de no estigmatizar a una colonia o alguna nación en particular, hay algo que llama y no deja de conmover, que nos llega precisamente desde la hija de la víctima, la hija de Alejandro Correa. Valentina describe a su padre como un hombre bueno, de fe, creativo y de familia. Además, ojo con esto, emplaza a las autoridades porque el sicario era un extranjero que tenía antecedentes previos y que incluso no estaba del totalmente legal en nuestro país. No entiende ella, Valentina, por qué no fue expulsado de Chile. Pese a esta crítica, se denomina pro-inmigrantes. Ella dice, no hacen bien tener esta mixtura cultural, pero que vengan los que no tengan antecedentes. Para finalizar, ella dice que Chile tiene el porcentaje más bajo de muertes por asesinatos y exige a las autoridades seguir manteniendo esas bajas cifras. Podemos revisar precisamente esas declaraciones. Mi nombre es Valentina Correa, soy hija del gran hombre, mi padre, Alejandro Correa, brutalmente asesinado a manos de un sicario el día 18 de mayo.
Mi padre era un hombre generoso, bajo perfil, dedicado 100% a la familia, inquieto espiritualmente, gozador de la naturaleza, de los viajes, enamorado de mi madre, que lo único que quería en sus próximos años era disfrutar junto a nosotros, y en particular con su primer y único nieto, que vive lamentablemente fuera del país y no ha podido acompañarnos durante este periodo trágico que estamos viviendo como familia. Se dedicó los últimos meses de cuarentena a hacerle videos de títeres a Lorenzo, que quedarán como recuerdo. Lo que yo espero hoy en día no es un cambio en la ley que se tipifique el delito de sicario, porque eso ya existe. Yo necesito un nuevo nombre para honrar el nombre de mi padre, pero sí le exijo al Servicio de Extranjería y por lo tanto al Estado de Chile que me den una explicación, tanto a mí como a otras familias que han sufrido actos similares como el que sucedió en nuestra familia, que cómo puede ser que una persona con antecedentes penales hechos en nuestro país, con un homicidio frustrado, no haya sido expulsado del país. Yo soy pro inmigrante y así lo puede investigar usted a través de mi historia, pero sin embargo a mí el que sea una persona extranjera es un dato más. A mí lo que me preocupa aquí es que alguien con ese tipo de antecedentes haya estado dando vueltas y que quizás si la Policía de Investigación o la institución que le corresponda lo hubiese hecho su trabajo y lo hubiese expulsado, hoy mi padre estaría vivo. Así es, tremendo las palabras de Valentina Correa, y no fueron las únicas declaraciones que hizo a través de un medio, sino que también quisiera leerles algún extracto de una carta que ella envió al diario El Mercurio, donde ella dice también textualmente: acabaron con su vida y con la mía. Aquí hubo negligencias inexcusables, y hace referencia precisamente a eso que ella mencionaba muy por encima en el video, pero que en la carta lo detalla muy bien. Ella dice: falló el agente fronterizo que en el 2018 permitió el ingreso al país a una persona con antecedentes, ahí tenemos un punto súper grave. También ella dice: falló el juez que lo condenó por portar drogas en 2018, o falló el segundo juez que le dio, ojo, arresto domiciliario luego de un intento de homicidio en el 2018. Entonces ella también suma a esas palabras, dice: mi corazón está destrozado, aquí falló el Estado de Chile. Y yo aquí quiero preguntarte, Carlos, este sentimiento que tiene Valentina es el sentimiento quizás de muchas personas víctimas de la delincuencia, en donde la justicia simplemente no ha llegado como debiese haber llegado. Claramente es el sentimiento de muchos chilenos, mucha gente que es víctima de delitos y que lamentablemente por la burocracia muchas veces del sistema no ha permitido la actualización como corresponde a los tiempos en que estamos, y en relación especialmente con este tema de estos delitos cometidos por extranjeros. No quiero, y voy a tomar nuevamente el tema de no estigmatizar a ninguna cultura, porque si no también mucha gente nos estigmatizaría a nosotros como chilenos con los ladrones que andan en Estados Unidos. Yo soy inmigrante también, yo vivo en otro país, entonces, pero sí las reglas y las normas tienen que estar acorde a los tiempos que vivimos en nuestro país. Chile es uno, después de Estados Unidos, en el continente americano junto con Canadá, son los países que más inmigrantes reciben en todo el continente, de diferentes países del mundo. Entonces tenemos que tener legislación, tenemos que tener controles que correspondan a eso. Como inmigrantes nosotros necesitamos aportar lo que mejor podamos hacer para una sociedad, no empeorarla. Eso es la misión de nosotros como inmigrantes. Te lo hablo del corazón como inmigrante también, y ese es mi trabajo, y yo lo reflejo, porque yo reflejo un país completo donde yo trabajo, donde yo estoy. Entonces entiendo la rabia que tiene, y eso es algo que estamos viendo lamentablemente día a día en todos los canales de televisión, en los medios de comunicación, en relación a delitos que quedan impunes, que salen en libertad, que la gente no está cumpliendo con las condenas que se deberían hacer, y eso hay que revisarlo, hay que ver, las policías están fallando, necesitan mejor entrenamiento, hay procesos que no hay, la ley no avala el trabajo que están haciendo las policías, los fiscales no entregan buena información a los jueces para que ellos juzguen de buena forma, hay que verlo.
hay que verlo. Sí, Carlos, mira, con respecto a eso es que tocaste un tema súper importante y quiero preguntarte qué pasa con las autoridades y también esa conexión con la realidad. Y te hago esta pregunta porque, mira, justamente leyendo unas declaraciones de Juan Francisco Gali, que es subsecretario del Interior, él señaló que como Ministerio del Interior nunca se les informó de estas causas pendientes del sicario, ni tampoco de la decisión efectivamente del Ministerio Público de no perseverar en esas causas. Ellos se enteraron después que falleció Alejandro Correa. Entonces yo me pregunto, ¿cómo el Ministerio del Interior no se entera de estos casos antes? ¿No existe, por ejemplo, un informe actualizado que vaya entregando el Poder Judicial a este ministerio día a día, o no es así como funciona el sistema? Yo me pregunto lo mismo y de hecho lo que debería pasar es saber qué es lo que hizo el Ministerio del Interior para mejorar lo que no ocurrió antes, para que no vuelva a ocurrir. Es ahí el tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de ahora en adelante? Lamentablemente falleció el señor Correa, pero su muerte, ¿qué va a significar para nosotros como país? ¿Que cambió algo o va a seguir todo exactamente lo mismo? Entonces, me imagino que deben ser informados de alguna forma y hay que ver cuál es el protocolo que ellos tienen, porque claramente este protocolo no funcionó, si es que existe, no funcionó, entonces hay que modificarlo, y esa es la misión de las autoridades, independiente de la pandemia en que estamos, tienen que haber oficinas encargadas de esto para poder modificar y mejorar lo que ya hay, porque claramente no funcionó, entonces hay que mejorarlo, así de simple. De todas maneras, además que hay que entender de que, a ver, reconozcámoslo, esta es una realidad de los sicarios que ya se instaló en nuestro país. Casos más emblemáticos como el que estamos tratando en estos momentos aparecen en la prensa masiva, ¿cierto? Tanto periódicos como en la televisión. Sin embargo, esto, según personas que viven, por ejemplo, en Antofagasta, dicen que están muy cerca de verse completamente invadidos por el día a día con respecto al tema que estamos tocando el día de hoy. Quiero citar simplemente al subprefecto Harold Macay, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, donde él hace un perfil y una diferencia con respecto a los sicarios tanto extranjeros como aquellos que comienzan a conformarse de nuestra propia nacionalidad. Dice él, la gran diferencia se marca en el nivel de decisión a la hora de cometer el delito y en el nivel de violencia. Hay un tema cultural de violencia que viene atrás, a la que nuestro país no ha estado acostumbrado. Vale decir, como tú bien decías, Carlos, la efectividad es la misma, o sea, las personas terminan muriendo ya sea a manos de un local o de algún extranjero. Ahora, el papel del sicario es lo siguiente, a propósito también lo que dice Harold Macay. Básicamente, la función de ellos dentro de la estructura criminal es dar el soporte en materia de seguridad a las operaciones. Y cuando gente queda debiendo dinero o algún tipo de competencias, se utiliza el tema del sicariato. Pero la primera función es darle seguridad a la organización para que puedan mantener sus fines. Vale decir, trabajo como asesino a sueldo y cuando no, gasto mi tiempo siendo como una especie de guardaespaldas privado de los lores de estas redes de narcotráfico o de cualquier área delictual. Así es. Bueno, ya vamos a seguir con esta tremenda conversación, pero antes tengo un consejo para todos ustedes. Juega a la Super Trivia de la red y gana 250,000 pesos todos los viernes. Para participar, solo debes responder la siguiente pregunta. ¿En qué comuna surgió el grupo Los Prisioneros? A, San Miguel o B, Providencia. Si ya sabes la respuesta, envía A o B como mensaje de texto al 7777. Y el ganador lo vamos a conocer este viernes aquí en Así Somos. Un tremendo concurso entonces también ahí para aportar un poquito de liquidez por eso. Con respecto a lo que decía el subprefecto Carlos Harold Macay, ¿cómo lo ves tú si es que realmente esto ya está instalado? Es decir, si el rol del sicario está claramente instalado con ese tipo de jerarquía. Pero no solamente te pregunto aquello, porque la primera vez que nosotros en Chile escuchamos de la palabra sicario, de un asesino a sueldo, fue en el caso de Pilar Pérez. Ustedes se acordarán de cómo esta mujer finalmente, como según dicta la justicia, decide matar a su hermana, madre, cuñado y sobrina, y para ello encarga esta labor a un hombre que tras un sueldo decide obviamente finalmente ponerle vida a estos familiares. De este caso y de otros emblemáticos que esperamos que el tiempo no lo olvide, estaremos hablando a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan.
así somos, así que a participar. Y ahora sí, seguimos también con nuestro tremendo invitado de esta noche, Carlos Gutiérrez, cientista forense, también profesor, analizando cómo se están dando los episodios de sicariato acá en nuestro país a raíz, lamentablemente, del fallecimiento del empresario Alejandro Correa el pasado 18 de mayo. Quedamos antes de irnos a la pausa, Salfate, de revisar algunos de los casos más emblemáticos de cómo ha marcado también la historia del sicariato en nuestro país. Nos vamos al 4 de noviembre del año 2008, en el caso de María Pilar Pérez, hoy día tras las rejas, y según la justicia, pese, digamos, el esfuerzo que hacen sus actuales abogados con tratar de demostrar que ella nunca tuvo que ver nada con esto, pero la justicia, finalmente su sentencia cae sobre esta mujer bajo la responsabilidad de querer asesinar a su hermana, a su madre, a su cuñado y a su sobrina. Y ahí es cuando aparece el nombre de este asesino a sueldo. Su nombre, José Ruz, que se hizo tristemente conocido en todo Chile como, vamos a decir, el primer sicario de toda la historia de nuestro país. Es cuando la primera vez que salta, digamos, esta denominación y la gente comienza a entender que es un sicario, y ahí los medios comienzan a explicar, es alguien que a cambio de dinero es capaz de asesinar a alguien que jamás ha visto en su vida. Este caso en particular yo creo que reviste precisamente todos los problemas que tiene que ver con la idea de que con la facilidad de con muy poca plata alguien puede movilizar a otro ser humano para que asesine a otro, y en este caso una persona completamente inexperta que finalmente falla en su cometido, comete una serie de errores y terminan cayendo todos como un juego de naipes. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el gran error en esta improvisado sicario en el caso de María de Pilar Pérez? Bueno, este sicario deja mucha evidencia y la analiza muy bien la Policía de Investigaciones quien llevó el caso, y él también declara y testifica que él fue contratado por esta mujer básicamente para asesinar a este grupo de personas. Entonces ahí es donde le tira la pelota a esta mujer y ahí ya empiezan, por supuesto, la toman detenida y comienza el proceso investigativo en contra de ella, el por qué quería hacer esto. Normalmente cuando hay estos asesinatos donde se requiere una tercera persona que asesine, especialmente un miembro de una familia, generalmente es por temas de dinero, seguros, cosas así. Ahí vemos que esto se lleva hace muchísimos años. Antiguamente, en los 1800, se hacían envenenamientos, por ejemplo. Entonces, había muchos de estos casos, y en este caso particular era por un tema económico, y por eso esta mujer contrata a este sicario. Carlitos, vamos a seguir revisando más casos porque lamentablemente nuestra realidad nacional está justamente con más casos, y nos vamos a uno bien particular que tiene que ver con el que sería el primer encargo extranjero. Pasamos a revisar el titular justamente para leérselos. Este es un titular que dice: caso Banda Torre 10. Investigan nexo de narcos de la legua con sicarios colombianos. Salfate, decíamos que ahí estamos viendo el titular, sería el primer encargo extranjero, o el primero que podríamos como registrar para la historia y el conteo posterior. Absolutamente. Simplemente repaso, leo el titular que usted muy bien menciona ahí, que investigan nexo de narco de la legua con sicarios colombianos, obviamente. Todo esto que tenían una fachada, ¿cierto? Una botillería para vender, digamos, sus estupefacientes, y que finalmente, por estos problemas, para que con la decisión de terminar la vida de un adolescente de 17 años, que la razón es la misma, que les debía dinero. Y ojo, acá hay un punto importante que me gustaría que lo aclarara Carlos, que uno dice: ¿en qué momento estas personas que, digamos, el precio de la vida humana es nada, deciden asesinar a otro? Porque muchas veces, y quizás este es el caso, que en realidad por solo 600.000 pesos se le quitó la vida a este joven que debía plata. Y en realidad aquí es donde parece que no es tan importante este joven, sino simplemente dejar un antecedente y mandar un mensaje de que cualquiera que nos deba plata a nosotros, exactamente, Michael, lo vamos a asesinar sin chistar. Aquí es cuando la muerte de una persona sirve para el ejemplo y demostrar una tasa de poder. Así es, tal como tú lo dices, esta es la marca, especialmente en el narcotráfico, que se deja por deber dinero a los narcotraficantes. La muerte, así de simple. Entonces, y es por lo que tú dices, para mostrar poder. Si tú me debes plata, es mejor que no me debas, porque si alguna vez se te ocurre deberme dinero, esta es la consecuencia, te voy a matar.
entonces vas a perder tu vida. Entonces eso es muy importante para que las policías entiendan la metodología. Ellos ya lo saben, por supuesto, pero esa es la metodología que estos narcotraficantes tienen para diferenciarse entre bandas y hacerse más poderosos también. Y a otras bandas decir, chuta, no, mejor no me meto con él porque si no me van a matar. Entonces, eso es. Seguro. Déjame hacerte una pregunta que me acabo de acordar de algo, me gustaría que tú me la confirmes o digamos la niegues. Es que he sabido por ahí de que esto está creciendo tanto en nuestro país de contratar sicarios que incluso algunos llegan a hacer lo siguiente: se contactan con un sicario en el extranjero, le pagan un pasaje de avión, esta persona llega como turista, entregan la plata, se le informa la ficha de la persona que tiene que ser asesinada por él, va durante la tarde, a más tardar 24 horas después, lo asesina, se sube al avión y regresa a su país y no hay cómo pillarlo y no hay dónde investigar. Es tan así, porque eso sí ya me parece terrible. Sí, eso es así, y de hecho, bueno, ahora que las fronteras están cerradas, por supuesto es un poco más complejo. Pero es así, eso lo estamos viendo, se ve en otras ciudades también, en Colombia. Yo tengo muchas personas que conozco allá y me han comentado, tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema, y me comentaron eso, que por ejemplo contratan un sicario de Medellín, viaja hasta Cali o hasta Bogotá, realiza este trabajo y vuelve, y tal como tú dices, no hay registro, no hay pistas, nadie sabe quién es. Entonces es mucho más complejo, y han tomado gente detenida así de diferentes estados. Entonces es muy importante, que es un factor que las policías van a tener que considerar, especialmente en los viajes de la Policía Internacional, que le permite el ingreso a Chile a los extranjeros. Carlos, hay muchos casos que nosotros vamos conociendo, como por ejemplo el de Alejandro Correa, el de Vivian Heger hace un tiempo. Hay muchos casos de supuestos sicarios involucrados que no dicen a buenas y a primeras quién los contrata, y que a veces se quedan callados. Eso tiene relación porque cuando una persona contrata un sicario hay una amenaza que envuelve a la familia, porque hay un compromiso de mantener el bienestar familiar. ¿Cómo puedo lograr ese silencio aun cuando este sicario, o supuesto sicario en algunos casos, ya está tras las rejas? Sí, primero quiero aclarar que el caso de Vivian Heger quedó claro, el caso de Puerto Montt, que la persona no era sicario, sino que el tipo entró a robar y no tenía ninguna relación con su esposo, que es lo que era una hipótesis que se manejaba, y que la justicia aclaró que no era así. Pero sí, el caso de los sicarios muchas veces, tal como te comentaba, en algunos casos sí son amenazados las familias, si es que tienen familia, por supuesto, y en otros casos son parte de una organización. Es lo que pasa mucho, especialmente en Centroamérica, con el tema de las maras. Es gente que no tiene absolutamente ningún registro social. La gente son chicos, niños muy pequeños abandonados en la calle, viven en la calle, y estos grupos los acogen como unas familias, y ellos comienzan a tener este registro o este cariño familiar generado por estas personas extrañas, y en el fondo para retribuir empiezan a hacer estos trabajos para ellos, y son parte de una familia. Entonces es más un compromiso también personal, más que también amenazas. Entonces son las dos opciones. Claro. Tenemos otro caso que queremos revisar, que es la muerte de Rosalba Gómez. Perdón, Monty, te pasó inmediatamente la palabra. Esto pasó en octubre del año 2018, donde aquí queda de manifiesto lo cruel que puede ser el accionar de los sicarios, ¿cierto? Ella maniatada de manos y pies a un costado de la ruta 616, a propósito de un encargo de una banda conocida como La Familia, encargada de traficar drogas en Iquique. Afortunadamente, en este caso, las personas fueron apresadas, y el responsable de la muerte de esta mujer de origen boliviano hoy día cumple cadena perpetua. Pasamos a revisar el video del caso de Rosalba, y de inmediato ahí Monty tiene algo muy importante que preguntar. Ahí lo estamos viendo ya precisamente, que es obviamente que tiene que ver, en realidad este caso destapa la crueldad y lo salvaje que son los sicarios en su operativo. Sí, claro, y que no discriminan en nada. Puede haber sido una mujer, madre de familia, puede haber tenido, no sé, otro tipo de problemas también, y en realidad ellos solamente actúan en base a su ira, a cobrar venganza, a eliminar enemigos, a hacer la justicia con sus propias manos, lo cual, por cierto, está muy, muy mal. Y quisiera volver un poquito antes a lo que tú mencionabas, Carlos, con respecto a qué motiva
motiva también a actuar a este sicario? Hablábamos de la metodología, estamos viendo evidentemente que como bien decía, no discriminan nada, pero mira, encontré una investigación que se realizó hace muy poquito en México y que se publicó en Infobae, que decía que el 85% de los sicarios actuaban motivados por el dinero y el otro 15% tiene un perfil psicopático. O sea, vemos que no de repente solamente es el dinero el que hace que esta persona tome la decisión de tomar ese trabajo, sino que también ahí de repente hay como una necesidad de hacerlo porque tu personalidad, la estructura de tu personalidad un poco también te demanda eso, que es algo bien loco de pensarlo, pero este estudio lo demuestra súper claro. Y yo no sé si esos porcentajes, Carlos, también tú cómo lo ves, ¿se repiten en otros países? ¿Hay sicarios que incluso actúan no por un nivel, o sea, por un móvil económico? Sí, de hecho es una discusión que está en la comunidad científica, especialmente en el área de la criminología, que es lo que estudian el comportamiento humano, de ver si un sicario es un asesino serial, por ejemplo. El asesino en serie tiene que matar 3 o más víctimas. Entonces claramente hay muchos sicarios. Claro, muchas veces hay sicarios que llevan mucho más de que esos fallecidos, pero al haber dinero de por medio o el participar en una organización los saca de este parámetro como asesino serial, sino que ya es un asesino a sueldo. Entonces, pero sí, cada uno de los sicarios que realiza este trabajo recibe una remuneración o recibe algo a cambio. No necesariamente tiene que ser dinero, y de hecho en el caso de la legislación chilena así lo establece. Entonces siempre hay una motivación de algo para generar este homicidio. Entonces es muy importante saber qué es lo que motiva a esa persona, si es solo dinero o si es solo otro antecedente u otra recompensa. Protección, miedo, puede ser. Exacto, puede ser una recompensa, es la protección de la banda, una recompensa. Bueno, pero el caso es que fíjate que quizás no una corrección, fíjate que este tema es muy interesante el que planteó Monty, y el porcentaje de psicopatía o sociopatía de un asesino a sueldo está planteado en un porcentaje importante en cada uno de los casos, porque es alguien que ha de cierta manera cruzado la frontera ya no cultural, sino instintivo de la protección de la vida humana. Entonces, digamos, hay un dejo ahí de un desfase, digamos, de una enfermedad mental preocupante. Y es súper interesante además lo que decía justamente, lo que decía Carlito, que muchas veces no es solamente dinero, también estamos hablando de una protección familiar. O sea, no voy a victimizar, no me voy a mandar la embarrada que se mandan ciertos estatutos del gobierno de victimizar al victimario y dejar a la víctima de lado. Pero acá efectivamente tenemos que hablar de casos de que a veces actúan desde el miedo, actúan desde la obligación a tener esa protección. Es un poquito lo que hablábamos una vez en La Chile, siempre me acuerdo, Salfate, de cómo las bandas de narcos van generando verdaderos soldados en el camino para que después las personas le vayan debiendo favores, como por ejemplo el matar a una persona. Exacto, son valores o son tienen que cumplir o quedas debiendo a la banda. Entonces ya es parte de ello y ya no puede salir. Esa es la característica principal, especialmente de estas organizaciones criminales. Una vez que entraste es imposible salir, entonces tienes que hacer todo lo que te están solicitando. Así es. Oye, vamos a seguir hablando de este tema justamente. Lamentablemente muchos episodios de sicariato en nuestro país, pero antes les tengo tremendo consejo, porque tenemos la excusa perfecta para que te unas a la revolución del whisky y descubras nuevas combinaciones con toques dulces que nos trae Old Smoky, con sus sabores raspberry, blackberry y muchos, de verdad son muchos más, tienen que buscarlos. ¿Dónde los encuentras? Súper fácil, en tienda.larred.cl, y así puedes disfrutar de una junta con tus amigos, pero una junta online. Fuerte el aplauso para tienda.larred.cl. Muy bien, maestro. Y Salfate, vamos a seguir porque, a ver, uno habla de sicariato y yo pensaba que acá hay grandes sumas de dinero involucrado, pero el siguiente caso que nos vas a presentar de alguna forma nos dice, ojo, que cualquier persona está casi a un paso de poder acceder a estos servicios macabros. Tal cual como tú dices, querido amigo, cuando el precio para contratar un sicario es tan bajo y cuando las motivaciones pueden ser prácticamente cualquiera, de todos los antecedentes que hemos revisado hasta ahora, probablemente este es el más macabro. Un maléfico plan para asesinar
a una anciana. Esto pasó en la comuna de Las Condes y aunque ustedes no lo crean, quien manda asesinar a esta mujer ya de edad es su propia nieta. ¿Cómo fue este caso? Los antecedentes y el comentario de Carlos Gutiérrez a la vuelta de esta última pausa comercial. Te pasa. Hablando de una niña de 16 años que planeó el asesinato de su abuela en Las Condes, todo porque la abuela le caía mal. Esto de verdad que cala en lo más profundo, porque acá vemos que este tipo de actos no discrimina edad, género, nacionalidad, nada. O sea, está siendo un problema realmente grave. Y el gran problema que se instala, que hemos estado hablando, es lo poco que cuesta para muchos una vida humana y el costo monetario para contratar a alguien para que lleve a cabo un crimen. Estamos hablando de la señora Elba. Citamos ahí al titular de Página 7 que dice: revelan cómo joven de 16 años planeó el asesinato de su abuela en Las Condes, anotando todo en su agenda, que fue parte de las pruebas. Como decía la Monti, simplemente ¿a qué se debe esta decisión de esta menor de edad de matar a la madre de su mamá? Es simplemente porque no le caía bien, porque tenían una pésima relación. Y finalmente, ¿qué hace esta muchacha? Se junta, contrata, contacta a personas, a dos integrantes de la banda Coro de la Leche, como ellos se hacían llamar, integrado por dos dominicanos, y que finalmente deciden asesinar a esta pobre señora, que lo único que intentaba, y después esto se sabía, era tratar de darle algún tipo de formación a su nieta, tratando de acercarlo un poco más y al orden y al equilibrio de vida, y ella, que se sentía un poco oprimida por su mandato, se contacta con este par de dominicanos y quienes sin ningún problema deciden matarla. Esto es una preocupación de proporciones, Carlos. O sea, tremendo. Que una niña de 16 años mande a matar a su abuela, yo creo que cuántas personas quieren matar a alguien, digamos, pero no pasan de pensarlo, digamos. Claro, no, esto claramente sobrepasó todos los límites. Me acuerdo del caso del joven del scout en Rancagua, en San Vicente de Tahuatahua, también, que una jovencita también está involucrada en ese caso. Entonces, sí, claramente en esta situación, cuando hay menores de edad involucrados a estos niveles, como los cerebros que organizan este crimen, claramente ellos tienen que ser internados y deben ser analizados para saber cuál va a ser su futuro en la sociedad, independiente del país donde estemos. Porque claramente presentan un problema mental y tienen un problema psiquiátrico en este caso, que es propio de los asesinos seriales. Eso está muy establecido. Hay muchos estudios que hablan de eso, que lamentablemente los asesinos seriales vienen con una especie de algo en el cerebro que gatilla en algún minuto. Claro, es algo que no se desarrolla en el cerebro. Ya se han hecho muchos estudios respecto a eso, y es algo que es una parte del cerebro que no se desarrolla completamente, y es por eso que generan esa necesidad de ver cuánto dolor aguanta una persona, cuánto puede aguantar el ser humano en dolor, cómo puedo matarlo, y la vida humana no tiene ningún valor para ellos. Entonces, es un caso que debe ser registrado. Ojalá que lo sigan las autoridades, mantengan el registro de esta muchacha para que en futuro no ocurra, porque incluso ante la ley, esta muchacha va a cumplir 18 años y sus antecedentes van a quedar limpios. Eso es algo que la ley Tomás, que se está tratando de poner en la palestra, cambie para que quede con antecedentes penales, por supuesto, una persona que ha cometido este crimen. Ahí hay justamente otro vacío más de la ley. Carlos, te quiero llevar a otro caso que es más reciente. Nos vamos a Valdivia justamente porque el 21 de mayo se encontró en las aguas del río Calle Valdivia el cuerpo de Elena Bustos, de 21 años. Hay 4 personas detenidas y la última información que he hecho acá la tengo actualizada. Dice: crimen de Elena Bustos. Fiscalía revela promesa de pago de 7 millones a sicarios. Hay 2 mujeres y 2 hombres detenidos hasta el momento, 2 mujeres que serían las autoras intelectuales, y los hombres declaran que existía una promesa de pago de 7 millones. Sé que es reciente, sé que está en investigación todavía, estamos viendo un titular ahí en pantalla, pero estaríamos hablando ya, a raíz de esta declaración de los 7 millones, de un crimen por encargo, de un sicariato, ¿o es muy pronto para eso? No, claramente con esa declaración se tipificaría el homicidio calificado, que dice por apremio o promesa remuneratoria. Entonces,
tú recibes el dinero o tienes la promesa de recibirlo, así lo indica el Ya es código. sicariato. Entonces, en este caso, se tipificaría el delito, el de homicidio calificado, que en este caso sería un sicariato. Claro. Wow. Perfecto, estamos revisando esos casos de sicariato en nuestro país, pero atención porque les tengo algo para que nos relajemos, ya, para que respiremos profundo y para que ayudemos también, queridos amigos, porque la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, estoy hablando por supuesto de Coaniquem, inicia su primera colecta online desde el 1 al 7 de junio. Las recaudaciones que serán justamente, siempre todos los años son en la calle, bueno, este año tiene que ser a través de la situación online. Todos los aportes que se hagan entre el 1 y 7 de junio irán en ayuda directa a los niños que son atendidos de manera gratuita y de con mucho cariño por la rehabilitación de sus quemaduras. Todos sabemos que tienen 3 centros que tenemos que saber sustentar: el Centro de Antofagasta, de Santiago y de Puerto Montt. Ya saben, la colecta es desde el 1 al 7 de junio. Oye, ya estamos llegando al final de este tremendo capítulo con Carlos, que ya es un amigo de la casa, por supuesto, sí. ¿Cierto, Monty? Sí, es un agrado tenerte, muchísimas gracias. Carlos Gutiérrez, cientista forense, también profesor, que está radicado en Estados Unidos, pero ahora lo tenemos en Chile, haciendo también su cuarentena, ¿cierto, Carlos? Sí. Así muchas que gracias por la invitación. Aprovechamos de tenerte, por supuesto, y esperamos también, a modo de cierre de este capítulo, que las policías puedan frenar con fuerza este tipo de crímenes que están tan presentes lamentablemente en el día a día. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Recojo lo que dice Monty. Muchas gracias, Carlos, como siempre, querido amigo, y simplemente decir, el mayor crimen es aquel que se deja crecer. Esto partió hace un tiempo y hoy día ya está instalado. Párenlo acá antes de que sea demasiado tarde. Así es. Chao. Chao, Muy bien. Nos encontramos mañana. Muchas gracias, Carlitos, y nos vemos pronto. Chao, Carlitos. Amigos, cuídense. Hasta mañana.